Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y muchas gracias por la buena recepción del primer capítulo. Conversamos con el alcalde Jaime Belolo y lo pueden revisar en nuestras redes de Infinita, en YouTube, en Spotify y también en nuestro sitio web. Les decía en el capítulo anterior que con muchos políticos he generado muchos lazos desde hace ya varios años, pero hay una generación más joven con la que vamos a empezar a construir esos lazos, con permiso. Y para eso, en este segundo capítulo me acompaña una escritora, cantante, deportista, animalista, feminista y abogada, entre muchas otras cosas me imagino. Valdiviana, vecina de San Bernardo, ahí tenemos algo en común porque yo viví en San Bernardo en mi infancia. Y hoy día es diputada de esta nueva camada de parlamentarios, representante del Distrito 14, tiene 35 años, Camila Fernanda Musante Miller. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Les pido desde ya disculpas, estoy afectada por los virus, las cosas que andan dando vuelta en estos días tan locos. Andan todos medio resfriados, Sí. con una variante nueva del COVID, parece. Sí, y además que mucho frío en la mañana y harto calor en la tarde, así que hay que andar como una cebollita, dice mi abuela. Sí, con hartas capas. Oye, partamos. Una de los deportes que practica Camila es el boxeo. Camila, ¿te han dado ganas de boxear a algún parlamentario? Sí, varios. Sí, varias veces. Pero no creo en que haya que llegar a ese punto, Claro. ¿entiendes? Pero sí, cuando también uno practica box, como que libera mucho. Es al final una forma de poder defenderse, pero también demanda harta disciplina. A mí me gusta el tema del deporte porque también practico otras disciplinas, porque siento que te obliga a trabajar la frustración y te obliga también a pensar que si no lo hiciste bien o que si fallaste tienes que volver a levantarte, volver a intentarlo, y esa mentalidad para la vida, para todo en general, Sí. es bacán. No, es tremenda disciplina. Es un buen consejo tratar de hacer boxeo. Se hace mucho en las plazas hoy día. Sí, hoy Sí. día se practica harto al aire libre. Yo practico con el Terrible Andrade. ¿Él es muy conocido? Sí, es conocido. Y ahora está inaugurando un gimnasio nuevo, así que vayan porque está súper, súper, súper completo. Pasando Está el en el centro aviso, San Bernardo. y vamos a pasar otro aviso. Dale. Porque Camila no solo hace deporte, también canta y también escribe muchos talentos. Camila es autora del libro Locura bajo llave, publicado el año pasado, que es un thriller que habla del amor, la traición y la locura. Camila, ¿era un sueño escribir un libro? Sí, esto sí siempre ha sido un sueño. Luego voy a contar Sí, cómo por llegué a la supuesto. política, que no estaba en mis planes para nada. Pero esto sí siempre ha sido un sueño. Yo desde muy chiquitita leo, me gusta mucho la ficción, me gusta mucho la fantasía para leer, leo mucho de fantasía, pero también me gustan mucho los thrillers, me gustan los libros policiales o de crimen, como la novela oscura, y desde muy niña leía, me atrapé en ese mundo. Entonces también yo creo que cada buen lector tiene como un poco alma de escritor, y empecé a escribir este libro un día hace 8 años atrás. ¿Ya? Y el primer día que empecé a escribir llevaba 40 páginas, y entonces dije, hoy tengo una novela. No me había dado cuenta lo que era escribir una novela, y lo escribí de manera muy artesanal. Yo no soy escritora profesional, no tengo estudios de literatura, pero sí sé que esta fue una historia que llegó a mí, que necesité contarla. No es autobiográfica, es ficción, pero obviamente que todas las reflexiones y los personajes tienen algo de la autora. Claro. Cuéntanos un poquito de la trama, porque es bien interesante y vamos a pasar ya al tema del suicidio, que también está presente en el libro. Sí, bueno, la trama cuenta la historia de una adolescente que es huérfana, que no tiene padre ni madre y que está, ella vive, ¿cierto?, en una suerte de cename, y ahí tiene algunos problemas de salud mental. Queda recluida junto a otros adolescentes que tienen también problemas de salud mental, y tiene hartas experiencias que a esa edad, una edad muy compleja, son bien intensas,
y no puede superar o queda como bien atrapada en el suicidio de una gran amiga que la consideraba casi una hermana. Entonces también se habla de esa temática del suicidio. Es un personaje también del libro importante, la amiga, la protagonista que se quita la vida, y cuentan también cómo llega a eso y cómo impactó en todo el círculo, ¿cierto? Y es importante, creo, decirlo hoy porque ayer se conmemoraba el Día Internacional de Prevención del Suicidio y estamos en un mes complejo. Sí. La depresión estacional existe. La gente en septiembre, en estas fechas, tiende más a deprimirse, a quitarse la vida. El código Sigma, que quienes no lo sepan, cuando se activa un código porque hay alguien en las vías del metro en Santiago, se ha activado 7 veces en 10 días. O sea, que hay 7 personas que en estos días se han quitado la vida. Y creo que poco se habla de este tema. Es como un tema tabú, Sí. pero hay harto que hacer. Sí, y esta semana que conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, has tenido una arremetida también en términos legislativos, porque esto también lleva discusión en el Parlamento y, como dices tú, de repente con poca intención de que sea uno de los temas prioritarios, y tú has empujado la ley Quédate. ¿En qué consiste la ley Quédate? Les explico enseguida en qué consiste la ley Quédate. Ay, perdón, voy a tomar agüita. Sí, Que me por supuesto. congestionada. Esto es lo más normal de la vida. Estamos en el living de nuestra casa. Agüita lista. Ay, sí. Ay, qué rico. La ley Quédate es un proyecto que lo que hace es establecer un permiso laboral para poder acompañar los trabajadores a familiares que estén en riesgo de suicidio. Es un permiso que va con cargo al trabajador y que se toma por 2 semanas y que puede ser extendido por 2 semanas más. Está pensado sobre todo para muchos padres, madres, que hoy día ven situaciones complejas en los colegios. Yo quiero decirlo, este tema de las famosas páginas de confesiones, estas cuentas donde, cierto, se sube información de algún alumno, alumna, a través de las cuales muchas veces se hace bullying, ciberacoso, terminan destruyendo la salud mental de los adolescentes, y muchos que caen en depresiones o están en riesgo de suicidio hoy día no tienen la oportunidad de ser acompañados por sus padres porque no existe una causal para ausentarse en el trabajo donde yo pueda justificar que tengo un familiar, que tengo un hijo, que tengo una hija que está en riesgo de suicidio, que necesito acompañarla durante un periodo crítico. Entonces, lo pensé principalmente por eso. Yo he hecho un trabajo igual en mi distrito, en Melipilla, en San Bernardo, en El Monte. Aprovecho de mandarle saludos a la Fundación Anti-Bullying, ATD, que nos ha acompañado en esto, como generando intervención en los colegios, pero también está como la otra cara de la moneda, la de los trabajadores, la de padres, madres, que hoy día sienten mucha impotencia y frustración porque no pueden acompañar a sus hijos si están en una posición complicada de salud mental, ¿no? Entonces, este proyecto ya avanzó en la Cámara, tuvo más de 100 votos a favor, no tuvo votos en contra. En la Comisión de Trabajo de la Cámara se aprobó de manera unánime. Entonces, lo único que estamos esperando es que salga de esa red en la que quedan atrapados los proyectos de Claro, ley. que pueden morir ahí. Exacto, en el sueño de los justos duermen en el Senado, dicen. Sí. Yo espero que pronto salga de ahí. Por eso es que le decimos al gobierno, póngale urgencia, sabemos que saldría muy rápido y además es un proyecto que salva vidas. Sí, hay una invitación directa al Ejecutivo que le ponga color. O sea, son realidades. El presidente ha hablado mucho durante su campaña y como presidente de la salud mental, y es muy relevante sin duda. Vamos a volver con los proyectos legislativos de Camila Musante. Estuve revisando harto por ahí y hay harto proyecto que le llama la atención. Uno en particular que tiene que ver con septiembre. Estamos a puertas del 18 y lo vamos a conversar. Pero antes, Camila, perdona por tutearte, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien. Quiero preguntarte algo. No tengo drama con eso. Quiero preguntarte algo un poquito más incómodo, que tiene que ver con la política. Fuiste candidata convencional, ¿cierto? En cupo de RD, diputada por Comunes, independiente en la bancada comunista y hoy día independiente en la bancada PPD. ¿Dónde te ubicas hoy día políticamente? Está claro que me ubico en la izquierda. Lo que pasa es que yo he tenido algunos pasos como en asociaciones con partidos, por decirlo de alguna manera, o cercanías con partidos, porque no soy militante, no lo fui tampoco cuando fui en cupo por el Frente Amplio, fui como independiente. Yo tengo mi domicilio político muy claro, que está en la izquierda. Ahora
tengo también mis reticencias pensando en la hora de la militancia, que muchas veces la gente lo dice, y he tratado de construir un camino propio también en el Congreso. Muchas veces para defender lo que yo creo que son principios de izquierda, no he estado tan de acuerdo con proyectos que han venido del gobierno y me he dado, no sé si la licencia es la palabra, pero La he querido libertad, ser finalmente. consecuente con los primeros que tengo que ser consecuente, que son finalmente los electores, que esperan que uno defienda ciertos principios, ¿no? Yo, por ejemplo, fui muy crítica en su momento del perdonazo a las ISAPRE. No voté en contra. Es más, traté yo al Tribunal Constitucional. Fui muy crítica también del acuerdo con SQM para la explotación del litio. Fui parte de los diputados que llevamos un requerimiento a la Contraloría. En bancadas que hubiese sido muy difícil serlo, ¿no? Porque eran iniciativas que venían Oficialista. desde el gobierno. Entonces, la verdad es que para mí se trata hoy día el Congreso Nacional de defender ciertos principios. Creo que hay un trabajo, un desafío muy grande de trabajar en términos de erradicar la corrupción de las instituciones. También, no sé si lo vamos a hablar, pero me he metido harto en reformas al Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con el caso Hermosilla, nombramiento de ministros, pero porque creo que estructuralmente hay condiciones de que la corrupción esté hoy día instalada en el Poder Judicial y que hay que acabar con ello de una, si no vamos a tener más casos como esta jueza que dejó libre al rey de Mex y otros más que han dejado libre a miembros del Tren de Aragua, etcétera. Creo que también tenemos desafíos importantes a la hora también de pensar cómo crece nuestro país, cómo explotamos nuestro oro nacional, me refiero al litio, Sí. y creo que ahí también hay una tremenda oportunidad. Yo no fui muy partidaria del acuerdo con SQM, porque creo que se podría haber licitado y que creo que podrían haberse recaudado muchos millones de dólares. Creo que 12.000 millones de dólares el cálculo que era de una licitación y que podría haber significado recursos para el Estado que se necesitan en muchas áreas. ¿Qué decir? En seguridad se necesitan construir cárceles de alta seguridad, necesitamos más equipamiento para carabineros, se necesita también más inversión en materia de inteligencia, tecnología. Entonces, yo la verdad es que en el Congreso me he preocupado de defender ciertos principios. La justicia para mí es un valor fundamental, es lo que me lleva a estudiar Derecho también, digo de paso. ¿Cuál es tu Y especialidad como abogada, perdón? yo soy especialista en Derecho Ambiental. Ya. De hecho, en eso ejercí antes de entrar al Congreso. Y también en AOFEM, ¿no? Claro, pero en AOFEM mi participación y la participación de la mayoría es ad honorem. Claro. No es Sí, un claro. ejercicio remunerado. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que, además, no viniendo de los partidos, fue un poco un aterrizaje medio forzoso el Congreso. A mí me costó entender las lógicas que existen en la interna de los partidos políticos, pero he tratado de representar a un sector, que lo digo muy claramente, la izquierda, por eso soy candidata por la lista Unidad para Chile, pero por otro lado creo que también es un sector que tiene hartos desafíos, que hoy día está dejando de lado cuestiones importantes para los sectores más vulnerables. Creo que hoy día no se ha tomado tan en serio el problema que tenemos respecto de empleo. Hay un desafío ahí, hay una tasa alta de jóvenes que salen de la universidad, no encuentran pega. Tenemos carreras que no tienen empleabilidad y genera una alta frustración y un tremendo esfuerzo de las familias para que puedan estudiar, o endeudamientos que después terminan pagando hasta quién sabe cuánto. Y por cierto, en materia de seguridad sigue ahí, creo. Tengo una crítica para mi propio sector. Perfecto. Parte de la agenda legislativa, volviendo a ese tema que te preguntaba hace un ratito, tiene que ver contigo de algo muy contingente. Estamos a puertas del 18 de septiembre y tú propusiste un feriado extra. Primero el Sí. 17, luego el 20. Sí. ¿Por qué? Di ¿Qué- todas las alternativas. Sí. Que no se diga que no se intentó. No, mira, voy a explicarlo. El 17 me parecía que, bueno, caía un poco de cajón porque miércoles, que ese día además, seamos bien honestos, yo los 17
previo al Congreso, trabajando, siempre recuerdo que un día que por lo menos la media jornada se da y la otra media jornada un poco esperar la entrega del aguinaldo. Y empanadita. Exacto, y la empanadita, el 18 y la chico celebración, ahí. el 18 chico que se da, un buen momento para compartir también entre trabajadores, con empleadores, etcétera. Pero, bueno, dije, creo que también es una discusión que se ha dado antes y sería súper beneficioso en términos de turismo, para las celebraciones, que decir, en la zona que represento hay celebraciones todos los días, la fiesta de En el Buin, monte. de Padre Hurtado, El Monte, en el Trapiche Peñaflor, Melipilla, Curacaví. O sea, de verdad que Paine, fondas hay, las de Calera Tango, que son famosas. Son extraordinarias Fondas esas. hay para... Esas digo yo. Faltan días para ir a tantas fondas. No, no lo hice por eso. Lo hice porque me pareció que de verdad podía ser una buena alternativa y fomentar el turismo y el comercio local y todas estas actividades. Nos dijeron que no, y además se citó a legislar a la Cámara después de que yo había hecho esta propuesta. Justo después. Bueno, desechamos o desistimos de esa propuesta del 17 feriado, y en eso nos alertan los trabajadores del comercio que el 20 no es feriado Claro. y que muchos van a salir jueves, viernes y que después tienen que volver a sus lugares de trabajo. Y lo que la gran mayoría tiende a decir es, oye, pero esos días, claro, no es feriado irrenunciable, entonces, pero igual le van a pagar horas extra o le van a pagar mucho más por las ventas, etcétera. Y nos dicen, no se está pagando realmente lo que corresponde estos días por parte del retail y no tenemos el descanso como toda la familia. Entonces, Y en ese punto el impacto en la economía fue un pero, o sea, es el argumento que puso en su minuto el ministro Marcel, que le molestó un poquito lo que habían propuesto ustedes. Sí, no estuvo muy contento, pero hay una cosa de fondo también, que yo creo que es un argumento que uno también puede considerar, que tiene un impacto en la economía. ¿Tú sientes que se traspasa o se reemplaza más bien por el impacto en el turismo y en el comercio? bueno, eso fue lo que yo levanté, por eso en su momento la invitación al ministro Marcel, que era de Hacienda en ese entonces, era que lo conversara con el entonces ministro de Economía, hoy día de Hacienda, Nicolás Grau, porque para mí estaba este contrapunto y lo dijo también la Cámara de Comercio y Turismo de Caldera, que salieron al paso a decir, oye, en verdad sí podría ser beneficioso para el tema del turismo local y la actividad comercial que se genera esos días, sería rentable, por lo tanto, a mí me gusta pensar la economía no solamente en los grandes, sino también en los pequeños, que Claro. son la mayoría de los emprendimientos en Chile, la mayoría de las pymes en Chile, así que por eso es que proponíamos un 17 feriado, no No irrenunciable. irrenunciable. Exacto. Y claro, para el caso del 20, pensando que además agarrábamos como este feriado XL, lo lógico era que los trabajadores del comercio también pudiesen tener esos días de corrido, más encima cada un día sábado, o que derechamente exigir que se les pague como corresponde esos días, que también es una denuncia que me llegó a propósito de todo este De todo vuelo esto. que se levantó con el 17 feriado. Bueno, si es reelecta la diputada Musante, seguramente va a ser una discusión que vamos a tener también el próximo año. Así que Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, vamos a partir en marzo. en marzo, no antes, Ya. noviembre, saliendo el presupuesto, vamos a partir. Ya. Bueno, hay una alarma a poner en el celular para ver lo que pasa el próximo año. ¿Se catalogan estos proyectos, Camila, como populistas? ¿Esa chapa te incomoda, te molesta? Depende de qué signifique ser populista. Si ser populista significa pensar en el ciudadano promedio, entonces sí, soy populista, no tengo ningún problema. El tema está que los proyectos, yo creo que muchas veces el Congreso se encierra en una lógica media ensimismada. Y lo digo como alguien que entré al Congreso Nacional y no había tenido antes un cargo previo, yo no trabajé en municipio, no tengo una carrera partidaria, no vengo de ese mundo. Yo trabajé en el sector privado durante 7 años y luego ingresé al Congreso Nacional. Esa es mi historia laboral muy resumida. Y creo que a veces el Congreso entra en una lógica media ensimismada y nos cuesta mirar las dolencias del día a día. Y al final hay cosas que uno podría decir,
oye, pero ¿va a cambiar la vida el 17 feriado no renunciable? Pucha, quizás para muchos emprendedores que se dedican o que recaudan en esos días trabajando en la fonda, en las celebraciones, en turismo pequeño, sí puede ser un impacto importante. Por eso que puse el ejemplo de la Cámara de Turismo de Caldera, de Comercio, perdón, que avalaba la iniciativa porque nos decía, oye, sí, al pequeño emprendedor esto lo puede significar realmente un impacto importante. O por ejemplo, en su momento, cuando yo me opuse férreamente al tema del perdón a la ISAPRE, muchos me decían, oye, pero eso, lo mismo que dices tú, no seas populista. Pero ¿por qué no? Si es una injusticia. O sea, no creo que avalar lo que a la gran mayoría le parece injusto sea ser populista. Y si ese es el sinónimo, bueno, entonces no tiene una connotación negativa. No tengo yo problemas con esa etiqueta. Pero creo sí que en los mundos de la política, en el Congreso, tiende como a haber una cosa ensimismada de escucharse mucho a sí mismo y de escuchar poco hacia afuera, lo que hoy día siente el ciudadano común y corriente, lo que esperan también que nosotros seamos capaces de hacer. O sea, si somos capaces de generar un día más para que haya recaudación, ¿cierto?, de los emprendimientos en fiestas patrias, excelente. Si somos capaces de oponernos ante injusticias como el perdonarse a la ISAPRE o el tema de las compañías eléctricas que pasó por el Congreso y muchos de mis colegas, los que no votamos a favor, los que votamos en contra, dijeron, oye, no sean populistas, la misma etiqueta de nuevo. ¿Por qué? Si es una injusticia que se va a traducir en un costo más caro de la vida para las personas. Claro. Entonces, a mí no me parece que estar del lado de lo justo y escuchar el clamor popular sea populista, y si eso es así, bueno. Tremenda frase ahí para que le den una vuelta, ¿eh? Todos los políticos que hoy día los tildan de populistas pueden tener una bajada bien interesante con lo que dice Camila. Hay otro proyecto también de 18ero, no más bien un proyecto, sino que una agenda que tú has puesto sobre la mesa, que es el rodeo. Yo te podría decir que quienes lo defienden hoy día hablan de una tradición, de un deporte nacional, va con nuestras costumbres, se hace rodeo en varios lugares del país, congrega gente también, pero defíneme tú el rodeo a tu juicio en una frase. ¿Qué es el rodeo? Es crueldad. Y no creo que las crueldades sean tradiciones. Creo que traición, y una de las que yo me siento muy orgullosa, es nuestro baile nacional. Tradición es la rayuela, deporte nacional también. La rayuela corta también. Esa sobre todo en los días del 17 y el 18, para los que les gusta tomar terremoto. Yo no tomo terremoto, a mí me gusta el vino. Ah, bueno. Vino, ojalá tinto. En coincidencia también ahí. Vino tinto. y ojalá tinto. ¿Y carmenera? ¿Y te gusta el carmenera? Sí, me gusta el carmenera. No, pero el vino tinto en general. Yeah. Entonces, todos los vinos tintos chilenos, si es chileno, es bueno. No entro en esos terremotos y esos otros inventos, pero claro, la rayuela corta también. Y hay un montón de tradiciones que yo creo que representan mucho más el espíritu del campo que el rodeo, que termina siendo una cosa muy cruel. Mira, pasó en Melipilla hace, no recuerdo, ya unos meses atrás, que 2 adolescentes con un niño iban a la media luna de Chocalán y hacían como una suerte de dramatización del rodeo. Entonces el niño, que era más chico, hacía las veces de novillo y los otros hacían las veces del caballo con el que corre, ¿no? Y resulta que terminó con lesiones el niño que hacía las veces de novillo. ¿Eso es lo que queremos replicar? ¿Ese es el ejemplo? Porque ellos lo que hicieron fue, ya tú vas a hacer las veces de novillo, hasta el jinete, el caballo, y vamos a simular un rodeo. Y un niño terminó con lesiones. Entonces, a mí no me parece que eso sea algo que se quiera enseñar, que se quiera normalizar, o que sea algo de nuestra cultura o identidad nacional. Yo creo que nosotros como chilenos tenemos cosas súper lindas. Somos trabajadores, somos responsables, somos desordenados en el 18, hay que decirlo, porque ahí como que parece que son los días que se nos sueltan las trenzas. Tenemos una cultura y una identidad nacional de la que sentirnos muy orgullosos. Somos un país pequeño que ha logrado grandes cosas y que ha salido también adelante dentro de un contexto de una región de Latinoamérica que hemos destacado.
Entonces, yo creo que esas son las cosas a las que nos tenemos que sentir orgullosos. No de ver cómo el maltrato de un animal termina siendo un ejemplo, y lo puse de manera muy gráfica para que niños y adolescentes lo terminen simulando y hayan heridas. Oye, Camila, otra agenda, si ustedes ven las redes sociales de la diputada Musante, tiene una agenda bien nutrida en varias áreas. Y una bien importante para ti y para la sociedad también, sin duda, es la agenda feminista. A lo mejor mal catalogada de feminista porque tiene ahí connotaciones negativas también, uno no debería compartir, estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué es ser feminista hoy día en Chile? ¿Cómo lo calificamos? Sí, mira, qué buena pregunta, porque creo que se ha tratado como de ridiculizar un poco algunos términos. Este puede ser uno. Para mí, ser feminista tiene que ver con eliminar cualquier clase de violencia o de discriminación hacia las mujeres. Ujú. Yo creo que las mujeres tenemos todas las competencias, capacidades, que obviamente tienen que estar acreditadas a la hora de la postulación a un trabajo, etcétera, pero que no tenemos por qué ser discriminadas por el hecho de ser mujer, ni mucho menos violentadas por el hecho de ser mujer. Oye, y el Yo estoy gobierno... en contra de Ujú. cualquier tipo de violencia hacia la mujer, y me parece que estamos hoy día en igualdad de condiciones, ¿no? Y se ha demostrado así, ¿para qué vamos a estar con cosas? Pienso hoy día cómo funciona una familia más moderna, donde ambos trabajan, ambos se comparten las labores en la casa, ambos también se distribuyen ciertos roles que antes eran como más marcados. Estos son los roles del hombre, estos son los roles de la mujer. Hoy día eso no es así. Entonces, yo creo que ser feminista, aparte también de eso, no avalar estructuras de violencia en general, no solamente respecto a la mujer. Y lo sigo defendiendo, aunque creo que muchas veces se malinterpretan estos términos y se piensa que ser feminista es estar en contra de los hombres, o poco menos que exista un odio. Al contrario, Sí. eso no es lo que dice el feminismo. El feminismo quiere terminar con cualquier forma de violencia, más allá o sea, en un concepto más amplio, más allá de la que se ejerce contra la mujer por ser mujer. Oye, y el gobierno, el presidente Boric, partió con una campaña súper fuerte en eso. Creo que fue uno de los respaldos grandes que tuvo dentro de su elección, que le dieron el triunfo, sorpresivo para muchos, pero lo tuvo muy presente, ¿ah? No solo con lo que conversábamos, Camila, sino que también con la paridad y otros gestos bien relevantes. Pero ¿sientes que ha estado a la altura el gobierno? Porque hay muchos que dicen que esa agenda se perdió, que de frentón no fue prioritaria para la moneda y que hoy día, por ejemplo, también en la caricatura, que no hemos visto marchas feministas, que la ministra Orellana le costó mucho enfrentar una tremenda crisis que fue el caso Monsalve. ¿Sientes que el gobierno estuvo a la altura? A ver, varias cosas, perdón Sí, dale nomás. que proceda a hacer esto tan indecoroso en este podcast. Pero, a ver, varias cosas. Lo primero es que yo creo que sí han existido, o sea, sí han habido avances. Quiero destacar algunos. Me interesa sobre todo destacar la ley de pago efectivo de pensiones alimenticias, o ley Papito Corazón. ¿Por qué Papito Corazón? Porque el 95% de los casos de las deudas de pensiones corresponden a los padres Sí, progenitores. hay casos de madres, pero son los menos. Pero son minoritarios. Sí. Por eso es que estamos hablando de un 95%, la gran mayoría. Creo que en eso sí se avanzó, pensando en muchas mujeres que tenían complicaciones para poder cobrar la pensión, pero creo también que hay deudas, o sea, que hay, más que deudas, hay desafíos por delante. Me parece hoy día que el tema de Sala Cuna Universal, para todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos con alguien, con un pariente, con un familiar, que están en edades tempranas, que son chiquititos todavía, que tienen 2 añitos, que madre, padre trabajan. Sobre todo pienso en mi zona, ¿no? Donde muchas veces trabajan en Santiago y tienen que pegarse el pique 2-3 horas. Yo en mi época decía, voy a viajar a Santiago cuando vivía en San Bernardo. Por eso lo digo, pues. Sí. O sea, 2-3 horas, a veces y estoy pensando más allá de San Bernardo, estoy pensando más lejos todavía, Sí, estoy po. pensando en Melipilla, estoy pensando en El Monte, estoy pensando en Talagante, estoy pensando en esos piques de 2-3 horas, con buena suerte.
Y resulta que después de vuelta, ¿y qué pasa en ese intertanto? ¿Quién cuida al niño cuando la mamá y el papá están trabajando? Entonces, o en el caso de las madres que son solteras y que no tienen un apoyo, o que también sus familiares están trabajando, están en horario laboral. Entonces creo que es necesario hoy día avanzar con la sala cuna universal. También en el Congreso hemos estado proponiendo otra iniciativa y que tiene que ver con extender el postnatal de emergencia. Que yo sé que este es un tema que surgió en la pandemia. De hecho, yo participé de algunas mesas que se hicieron para sacar adelante el postnatal de emergencia. Y otra cosa que le aprovecho de decir, lo comento, que las trabajadoras de casa particular entraron al seguro de cesantía, que no existía hasta esa época. Y bien, creo que fue un tema que se puso sobre la mesa, pero hoy día se sigue necesitando el postnatal de emergencia 1 año. Es absolutamente necesario y habla un poco como de la agenda de cuidados. El gobierno sacó adelante el Sistema Nacional de Cuidados, que va a beneficiar a 75.000 personas, cuidadores y cuidadoras, pero creo que hoy día, principalmente pensando en esas mujeres cuidadoras, hay una agenda que está absoluta y totalmente pendiente. Sí. Te preguntaba yo por el caso Monsalve en particular. Ahí sientes tú que el gobierno, no en particular la ministra Orellana, sino que el gobierno estuvo un poquito al debe. A ver, yo fui muy crítica de cómo se manejó el caso. Ya que me revisaste bien, yo creo que ya tienes Sí. que haber visto lo que dije. Sí, sin duda, por Sí, eso te porque pregunto. me revisó, pero completa. Siento que sabe más de mí que mi mamá. No, mira, ¿por qué yo fui muy crítica? Porque yo creo en que las cosas se tienen que probar ante los tribunales. Pero creo que, evidentemente, en el caso Monsalve no se debió haber dado la posibilidad de que él hiciera sus primeras declaraciones en La Moneda, como en un espacio muy cuidado, ¿cierto? Con la institucionalidad de respaldo. Creo que eso fue un error. Fue un error también, y se hizo la autocrítica en su momento por la exministra del Interior, Carolina Toa, del manejo que se tuvo con los tiempos, ¿cierto? De suspender o de pedirle la renuncia derechamente al ex subsecretario del Interior. Fueron 48 horas que podrían haber sido 24. Creo que los protocolos en caso de existir denuncias por abuso y acoso sexual que tenían que operar en la interna no estaban operando tan bien. Y eso obviamente habla de una falencia como en estos temas en el manejo de la interna. Yo creo Clarito que sí, mensaje. yo creo que sí se sacaron lecciones. Sí. Eso quiero ser muy categórica. Yo creo que el presidente siempre quiso ser transparente. Creo que siempre existió como ese ánimo de no tratar de generar algún tipo de ocultamiento de información ni nada por el estilo. Y creo que todos lo vimos. Pero por otro lado, creo que se sacaron lecciones de que los protocolos no se estaban aplicando tan bien y que faltaba reforzar eso en la interna, porque obviamente también es parte de un mensaje, ¿no? En la medida que esos protocolos funcionen bien al interior de La Moneda, bueno, se pueden aplicar bien las políticas hacia el exterior. Yo pienso, estoy citando mucho a mi abuela, le aprovecho de mandar cariño, está maldita, pero pienso como es por dentro es por fuera. Entonces, primero se aplican bien los protocolos en caso de denuncia por delitos sexuales en la interna y luego entonces se puede pensar en políticas públicas externas, no sé. Oye, ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero tengo 2 preguntas y mi editor me deja hacerlas. Cortitas, con respuesta corta. Me dice que bueno. Ah, ya. Me imagino que tienes. Respuesta corta es sí o no. No, Ya. desarrollémoslo un poquito. Vale. A mí me tocó cubrir el Congreso muchos años, en la época que tú estabas estudiando seguramente en la universidad, capaz que hasta en el colegio. Pero yo veía la relación entre políticos de todos los sectores, o sea, amigos te diría incluso, con los que incluso me tocó compartir fuera del Congreso, del Partido por la Democracia, con la UDI. Hoy día se ha extremado esto, con mayor representación del PC, el Frente Amplio, y republicanos, social libertad, social cristiano, nacional libertario. ¿Tienes algún amigo de derecha hoy día en el Parlamento? Amigo, no, porque creo que el Parlamento es un lugar complejo para hacer amistades. Yeah. Sí tengo amigos, tengo que decirlo. Un amigo. ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame.
No, tengo mi gran amigo y compañero Jaime Araya, Ya. que además somos de la misma bancada. Sí. Le tengo una gran estima y lo considero una gran persona. Pero sí tengo personas con las que me llevo bien que son de otros sectores ¿Cómo quién? políticos. O sea, por ejemplo, de la derecha me cae súper bien Henry Leal. Me Mira. cae muy bien, hablo bastante con él. Pensamos muy distinto, pero podemos conversar y entendernos muy bien. O a veces también con, por ejemplo, con Jimena Sandón. He estado cruzado con algunos proyectos con ella cuando vimos el tema del teletrabajo. Hicimos alianza incluso. Me terminé sorprendiendo más de los encuentros que de los desencuentros que a veces uno puede tener con parlamentarios que piensa que están en una posición muy distinta, muy radical, y no están así. Bueno, eso es lo bonito también de la Casa de la Democracia, como dicen, del Congreso. De la séptima región Hugo Rey también. Mira, muy simpático, hay varios nombres ahí. bien buena onda. Qué bueno, porque esto es construido acuerdos también, ¿eh? O sea, lo han manifestado todos los candidatos presidenciales en estas últimas semanas, que con acuerdos vamos a salir adelante de un país que ha tenido varios golpes. Y esta sí que es cortita. Ya, ¿Dónde te ves en política en los próximos años? ¿Eres diputada? en el Congreso. ¿Senadora en algún momento? Mira, voy a aprovechar de comentar una anécdota. No me va a salir ninguna corta porque soy buena para hablar. Me di cuenta. Sí, llevo en la sangre también. Conté que mi mamá era locutora de radio, así Sí, que sí. esto me trae algo como de la infancia cuando me invitan a la radio. Me veo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La verdad es que en algún momento, como yo tengo mis raíces en el sur de Chile, me plantearon la posibilidad si quería ir de candidata a senadora por allá, pero... Por los ríos. No, por la región de la Araucanía, que es donde por la me crié. Araucanía. Ah, ya. Sí, pero la verdad es que valoro mucho que se me haya considerado porque soy súper joven y estoy recién partiendo. Pero a mí me gusta representar al Distrito 14, me gusta representar a la provincia de Melipilla, Maipo, Talagante, y me veo en la Cámara los próximos 4 años. No estoy pensando más allá, creo que ya 2 periodos es suficiente como para estar pensando en un tercero. Me parece que ya tanta reelección hay que a veces ponerle un poco de freno y permitir que, así como hoy día tú me dices eres de las nuevas generaciones, bueno, yo también creo en eso. Yo también creo que se tiene que ir reoxigenando, que es bueno a veces 2 periodos, salirse, quizás a futuro volver, porque también hay que incentivar el recambio en la política. Ya. Bien pensado a corto plazo lo que viene, pero con los pies bien en la tierra, ¿no? Sí, Obvio, sí. los pies vienen en la tierra. Oye, Camila, de verdad muchas gracias. Nos pasamos en el tiempo porque la conversa estuvo muy buena. Conocimos un poquito de la agenda y yo les decía que la idea de esto también es ir generando lazos, así que espero que conversemos más adelante también en el día a día de lo que ocurre en el Congreso. Y bueno, tienes un desafío ahí, ver si es que eres reelecta como parlamentaria, así que quizás en el próximo periodo, si es que te va bien, nos podemos volver a ver. Les doy las gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo pueden ver este capítulo en YouTube, no solo hoy, sino que el resto de los días. Aprovechen el 18 ahí para escucharlo también. Y Camila, 1.000.000 de gracias por estar acá. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Si vuelvo el próximo periodo reelecta y espero no resfriada, ahí les canto. Sí, nos faltó el canto, pero... Sí, faltó porque está mal. Una frase. Una frase de... Una canción. Shakira, ¿o no? Sí, pero es que tengo que imitarla, no sé si puedo. Sí, dale nomás. Estoy mal. Pero cortito. Intentémoslo. Saludar al vecino, despertarse a una hora, trabajar cada día para vivir en la vida. Mira, y resfriada y todo. Excelente Algo salió. cierre. Excelente cierre. Nos vemos entonces. Próximo capítulo. Este es el segundo. Vamos por un tercero y muchos más. Muchas gracias. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.